Bienvenidos a un nuevo capítulo de Art Attack. En el día de hoy volveremos a nuestros momentos más preciados de nuestra infancia porque vamos a jugar con la plastilina. Tendremos a un pedazo de grupo de expertos con nosotros que nos explicarán todo aquello que tiene relación con las lesiones por agentes contusivos y por armas blancas. Espero que disfrutéis y suscribiros. ¡Chao! Lo primero que vamos a hacer es tratar las contusiones simples, ¿de acuerdo? Lo primero que hablaremos serán de las equimosis, que son las típicas marcas que se dejan cuando se golpea con algún objeto. Normalmente suelen ser en tonos rojizos o morados, moratados, y además tienen un proceso de evolución. Lo importante es que suelen dejar la forma identificativa más o menos del objeto con el que se ha golpeado, con un objeto contundente, como por ejemplo aquí podemos ver con los bordes, de acuerdo, de esta herramienta, lo que permitiría su identificación. O bien también podría ser con otro tipo de golpes, que se muestra que deja bastante claro más o menos tamaño o forma de que puede tener el objeto contundente. Después pasaríamos a las erosiones o escoriaciones, que podríamos hablar de dos tipos de ellas. Por ejemplo, los típicos arañazos, ¿de acuerdo? Tienen forma irregular y lo que se generan es por deslizamiento, tanto las erosiones como las escoriaciones. O bien, por ejemplo, las que dejan las típicas costras. Por ejemplo, esto se crearía por un arrastramiento de una persona que le rozan las rodillas, por ejemplo, estaba medio caída y se le ha procedido a arrastrar. Y dejan la típica costra de niño pequeño de jugar al fútbol en tierra. El tercer tipo de contusiones simples, habituales, son las contusiones profundas, que no dejan una marca visible exteriormente, en principio, por lo tanto no se puede realizar una prueba sobre ella que pueda reflejar claramente cómo observarlas exteriormente. Por último, vamos a hablar de las heridas contusas, que son aquellas que se produce por un golpe contundente, normalmente un objeto romo, pero que golpean una zona con poca grasa protectora y que suele tener algún hueso que termina haciendo de cortante, como por ejemplo las típicas que le ocurren a los boxeadores en la zona de las cejas. La característica principal es que rompe mucho, genera una irregularidad muy grande y, como no puede realizar un corte total, genera los típicos puentes de tejido que unirían ambas partes, que es lo principal para diferenciarlo de una herida cortante. Pues nada, ahora vamos a hablar de las heridas contusas complejas. Lo hemos dividido en tres partes: arrancamiento, aplastamiento y mordedura. La primera, arrancamiento. Esto consiste en separar una parte del cuerpo de otra. La principal característica es que los bordes son regulares y tienen flecos, es decir, no tiene un corte. Y los tejidos están desgarrados. En un segundo lugar, vamos a hablar de aplastamiento. Aplastamiento puede haber dos formas: dos fuerzas contrapuestas o una fuerza contra un plano, como sería este ejemplo, ¿no? Aquí sería el dedo y aquí sería una fuerza contra un plano que, bueno, en este caso ha producido un destrozo total del cuerpo, pero también puede ser que presente lesiones graves internas. Y en último lugar, vamos a hablar de las mordeduras. La mordedura consiste en realizar una fuerza de los dientes en un cuerpo. Puede haber de dos tipos: por presión o tracción. Tracción también puede provocar un arrancamiento del cuerpo. Este tipo de lesiones son muy características porque presentan un aspecto semicircular de la mordedura, tanto superior como inferior. En este caso, se puede determinar por la mordedura con un cotejo si puede ser de una persona o de un animal. Además, también se puede determinar dónde está la lesión, si puede ser de ataque o defensa. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, se podría determinar que es una lesión de ataque. En cambio, en el dedo, podría ser, ante un ataque de una persona, una mordedura de defensa. A continuación vamos a hablar de las heridas producidas por arma blanca. Aquí tenemos las heridas punzantes, que son aquellas que están producidas por objetos sin filo o con escaso filo. Estas se caracterizan por su profundidad y por tomar la forma del objeto que las produce, siendo habitualmente redondas o triangulares. En este caso hemos hecho la simulación con un objeto en forma de estrella para que se aprecie bien los bordes. En caso de que tuviera
un borde del objeto que hubiera impactado en la piel, podrían quedar una marca característica. De otro lado tenemos las heridas cortantes, que se caracterizan más por su longitud que por su profundidad, siendo esta decreciente, siendo mayor en la zona de entrada y decreciendo hacia la zona de salida, siendo ahí más superficial y creando el ojal característico de este tipo de heridas. Si hiciésemos una sección lateral de ambos tipos de heridas, podríamos apreciar que en una coge una forma cuadrangular, mientras que en la cortante toma una visible forma de V. En tercer lugar, vamos a hablar en relación a las heridas cortopunzantes, que estarían englobadas dentro de las armas blancas y aunan una serie de características en relación a las anteriores, pero predominando la profundidad de sus heridas. En relación a las cortopunzantes, que se producen a raíz de un elemento cortante y que incidiría dentro, al sacarlo produciría unos lineales bastante visibles en los que se vería una evisceración. En principio también tendría cola la herida, pero no sería tan visible como las cortantes. A continuación vamos a hablar de las incisocontusas, que son heridas producidas por elementos con una masa potencial bastante pronunciada y en la que a través de su volumen lo que hace es producir un corte muy limpio en el cuerpo, incluso produciendo el corte o la rotura de huesos. Como se puede apreciar en esta herida, las colas o los lineales, la cola, perdón, no existe, pero los lineales tampoco son visibles. Y finalmente, en relación dentro de este grupo, podríamos analizar otro subgrupo que serían las incisopunzantes, con elementos no tan como un punzón, con una gran potencia de masa en la que produciría lesiones muy profundas.